Hola y bienvenidos a un video tutorial más de escribocódigo.com. En esta ocasión aprenderemos cómo realizar un registro y un login de usuarios utilizando PHP y el gestor de base de datos MySQL. Bien, primero veamos la parte de registro de usuarios. Aquí tengo un sencillo formulario que es donde daremos de alta el usuario. Vemos que necesitamos un email, un password y que se confirme el password. Por lo tanto, estos son los datos que debemos tener en la base de datos. Yo aquí tengo una creada llamada login con una tabla usuario, la cual contiene un ID underscore usuario de tipo entero y autoincrementable, que va a ser la primary key, el email y el password, ambos de tipo varchar con una longitud de 80 caracteres. Bien, ahora veamos un poco del HTML. Vemos que el formulario de registro apunta hacia el archivo registro.php y envía los datos mediante el método post. Después tenemos un campo de tipo email, que es el que va a recolectar el email del usuario, y dos campos de tipo password para el password y su confirmación respectivamente. Entonces estos datos son los que vamos a guardar. Vamos a crear nuestras tres variables: email, password y password 2. Después vamos a guardar en ellas los datos recibidos. Recordemos que para ello necesitamos utilizar la variable post, que a final de cuentas resulta ser un array asociativo que tendrá como clave el nombre del campo que está recibiendo. Entonces en el primer caso es email underscore r de email recibido, después password y password 2. Muy bien, vemos que son todos los datos que requerimos. Y ahora vamos a hacer primero una pequeña validación, porque aunque en el lado del cliente mediante HTML5 estamos diciendo que el email debe tener un formato de dirección de email, es decir, que si ponemos un dato cualquiera nos va a decir que no tiene el formato correcto, por buenas prácticas y seguridad siempre debemos de validar tanto en el cliente, que podemos hacerlo con HTML5, JavaScript o alguna librería tipo jQuery, etcétera, y en el lado del servidor con el lenguaje que estemos utilizando. Para esto yo les recomiendo utilizar una variable, más bien una función muy útil llamada filterbar. Esta nos permite utilizar distintos tipos de filtros. Los más importantes son de saneamiento y de validación. Los de saneamiento espero explicárselos en un próximo video, pero básicamente nos ayudan a limpiar de caracteres innecesarios que muchas veces se utilizan para inyectar código en los formularios, y los filtros de validación para asegurarnos que un dato tenga un formato especificado. En este caso tenemos un filtro por defecto para validar emails. Entonces primero, como parámetro, recibe la variable que va a verificar y después el filtro que va a utilizar. Esta función devuelve un booleano, es decir, true o false. True en caso de coincidir y false en caso de que no. Entonces, si coincide, ahora nos falta verificar que las dos passwords coincidan. Para ello nuevamente aplicamos un if y decimos que si password es igual a password 2, continúe. Entonces ahora sí, como ya comprobamos que el email tiene un formato de dirección de correo electrónico y los passwords proporcionados coinciden, vamos a proceder a guardar los datos. Para ello necesitamos hacer una conexión primero. Aquí tengo en un archivo separado, pero dentro de la misma carpeta del proyecto. Aquí podemos ver, tenemos el archivo index.html
y el archivo conexión.php, que tiene una variable db que instancia a la clase MySQLi, la cual recibe 4 parámetros para realizar la conexión: el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. Después solo verificamos que la conexión se realice correctamente, es decir, que si no hay ningún error no nos mande nada, pero si hay un error nos mande el siguiente texto e imprima el error de conexión. Esto solo mientras estemos trabajando en un entorno de desarrollo, pero si nuestra aplicación ya va a estar funcionando, es conveniente no darle información de más a los usuarios. Entonces, como está en un archivo separado, tenemos que llamarlo mediante esta sentencia require once y llamamos a conexión.php. Después recordemos que tenemos en la variable db nuestra conexión y vamos a llamar al método query. Entonces siempre me gusta escribir las queries por separado en una variable, entonces lo voy a hacer de esa forma. Vamos a decir que inserte en la base, en la tabla usuario, en los campos email y password, que son los que tenemos en nuestra base de datos, email y password. ID de usuario, como es autoincrementable, no necesitamos especificarlo. Va a insertar en esos campos los valores y lo que debemos de guardar es el email y el password, pero en este caso siempre, como una buena práctica de seguridad, nunca debemos guardar el password en texto claro o en texto plano, es decir, si el usuario introduce como password 12345, no es eso lo que debemos de guardar en la base de datos, sino su hash, que el hash es básicamente un texto de longitud variable dependiendo del algoritmo, que representa a ese valor del cual estamos calculando el hash. Entonces en la base de datos no tendríamos el password como tal, sino una cadena de textos calculada por el algoritmo que estemos empleando. En este caso PHP nos proporciona de una función muy útil llamada password hash, la cual recibe dos parámetros: una, el texto, la variable de la cual va a calcular el hash, que en este caso es password, y el segundo parámetro es el algoritmo que va a utilizar. Puede utilizar varios, pero podemos pasarle el parámetro password default, que va a utilizar el password más bien el algoritmo por defecto que esté configurado en esta versión de PHP que estemos utilizando. En este caso, a partir de la versión 5.5, si no mal recuerdo, el algoritmo que utiliza por defecto es cryptBlowfish o bcrypt. Entonces lo que vamos a almacenar va a ser un hash. Por lo tanto aquí almacenamos el hash. Entonces después igual vamos a hacer una pequeña validación. Si la query se ejecuta correctamente, aquí va a ejecutar lo que contiene la variable query. Vamos a avisar que el usuario se registró correctamente. Si no, vamos a mandar un mensaje de error que simplemente va a decir error al registrar usuario. Bien, parece que es todo. Vamos a probar nuestro pequeño script. Voy a introducir email@email.com. como password va a ser 12345.
y voy a introducir en confirmar password 1 2 3 4 5 6 para asegurarnos que esté trabajando correctamente. En este caso no nos envía nada porque aquí no hemos especificado que nos envíe un mensaje si los passwords no coinciden. Entonces vamos a hacerlo. Si los passwords no coinciden, vamos a escribir passwords no coinciden, y de paso vamos a agregar un mensaje para el caso en que la validación del email arroje un resultado negativo. El email no es válido. Entonces recargamos, reenviamos el formulario y nos dicen que los passwords no coinciden. Entonces vamos a regresar y ahora sí vamos a introducir 1 2 3 4 5 en ambos. Vamos a dar registro y dice que el usuario se registró correctamente. Vamos a verificarlo. Vamos a ver que efectivamente se haya guardado, y aquí está lo que les mostraba. Aquí no tenemos 1 2 3 4 5 almacenados, sino tenemos toda esta cadena de caracteres que a simple vista pues no nos dice nada sobre el password de este usuario. Bien, esto es todo para el registro. Ya si te apetece puedes agregar un poco más de lógica y adaptarlo a tu proyecto. Puedes redirigir a una página de bienvenida, etcétera. Bien, ahora para el inicio de sesión vamos a realizar algo similar. Tenemos que nuevamente estamos recibiendo ahora dos datos: el usuario, que se refiere al email, y el password. Así que vamos a recibir nuevamente la variable email y la variable password. Nuevamente de la variable post. En este caso los nombres de los campos son simplemente email y password. Email y password. Después nuevamente requerimos de la conexión a la base de datos, por lo tanto la volvemos a llamar conexión.php. Ahora lo que necesitamos hacer es primero verificar o que exista un email con el que nos proporciona el usuario. Entonces por lo tanto vamos a escribir una query. Vamos a decirle que seleccione el email y el password de la tabla usuario donde el email coincida con el email que nos está proporcionando el usuario. Entonces donde email sea igual a la contraseña, a la variable email. Después de la variable database mandamos a llamar al método query. Nuevamente un pequeño if para asegurarnos que se ejecutó correctamente. Entonces si esto se ejecuta, vamos a hacer otra validación, porque el hecho de que se ejecute correctamente la sentencia no implica que el usuario o el email que nos estén dando necesariamente esté en la base de datos. Para ello tenemos otra función. Aquí vamos a asignar a la variable resultado lo que obtengamos de esta ejecución, y de esta variable resultado, que ahora es un objeto nuevamente de MySQLi, vamos a llamar al método numRows, que nos va a decir cuántas columnas fueron afectadas por esta sentencia. Es decir, que si aquí encontró una coincidencia,
aquí el número va a ser 1, el resultado. Entonces decimos que si numRows es mayor a 0, entonces sí haga nuevamente el siguiente paso. Ahora, como ya sabemos que ya existe el email que estamos verificando, hay que verificar que la contraseña que nos estén dando sea la misma que tenemos almacenada. Por lo tanto, primero vamos a decir que resultado, vamos a mandar a llamar al método fetch assoc, lo cual nos va a devolver un array asociativo. Entonces aquí lo vamos a asignar a la variable row y vamos a decir que si password verify, esta es una función que nos proporciona PHP para verificar que un texto coincida con un hash proporcionado. Entonces vamos a decir que si el password coincide con el hash que tenemos almacenado en la base de datos, que en este caso sería row, y como es un array asociativo, debemos llamar al mismo campo que tenemos en la base de datos, que es password. Entonces, si el password que nos dio el usuario coincide con el hash que tenemos almacenado en la base de datos, nos va a decir que el login fue exitoso. Si no, vamos a decir que los datos son incorrectos. Listo, vamos a probar. Tenemos que el email almacenado es email.com, email@email.com, y el password es 12345. Tenemos un error llamando al método MySQLi numRows. Está aquí. Voy a verificarlo en la documentación de PHP. Siempre que tengamos un error, podemos acudir a la documentación y asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente. En este caso vemos que tenemos que la sentencia se ejecuta y numRows al parecer va sin paréntesis, por lo cual tenía un error de sintaxis. Y listo, nos dice que el login fue exitoso. Y bueno, otra cosa que podríamos implementar como una validación extra, siempre es bueno asegurarnos de que no van a dar de alta el mismo email, porque si ahorita lo hacemos, pues lo va a dar de alta nuevamente, pero hay que asegurarnos de que no sea así. Entonces, después de verificar que los passwords coincidan, aquí vamos a agregar un nuevo if, y después de este if ya va todo el proceso de dar de alta. Entonces, ¿qué vamos a validar en este nuevo if? Bueno, pues que no exista un email ya dado de alta igual al que nos está proporcionando el usuario. Para ello vamos a escribir una nueva query que va a ser una validación, que va a ser seleccionar el email de la tabla usuario donde el email sea igual al email que nos proporcionó. Listo, ahora llamamos nuevamente a la variable db, al método query, y ejecutamos la variable validación que contiene la sentencia que queremos verificar. Ahora vamos a usar lo mismo que utilizamos aquí,
A esto le vamos a asignar, a resultado le vamos a asignar lo que nos devuelva el método query, y vamos a asegurarnos de que no exista un usuario. Es decir, si resultado numRows es mayor a 1, mayor a 0, si es mayor a 0 significa que sí existe un email ya dado de alta, y si no, significa que puede continuar porque no existe ese email. Si sí, vamos a decirle que el email ya está dado de alta. El email ya existe en la base de datos. Vamos a probarlo, vamos a intentar de dar de alta nuevamente email, @email.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Password no coincide, se me fue un número de más, 1, 2, 3. Nos dice que el email ya existe en la base de datos. Entonces con esto ya tenemos un registro de usuarios y un login básico con las validaciones más esenciales que requieren este tipo de operaciones, utilizando la API MySQLi de PHP para olvidarnos de la obsoleta MySQL de siempre, y utilizando algunas funciones interesantes como filterbar o como password hash. Si tienen alguna duda, no olviden dejar algún comentario. Los invito a revisar mi sitio web, escribocódigo.com, donde podrán encontrar este tipo de información que les acabo de explicar, pero pueden leerla de forma más calmada y tomarse el tiempo necesario. Hay una entrada aquí sobre validación de datos utilizando la función filterbar, sobre cómo hacer hasheo de contraseñas en PHP utilizando la función password hash, otras opciones que podemos utilizar, cómo verificar los passwords, y un poco de explicación sobre los hashes. Entonces eso sería todo por ahora, espero que les guste, y no olviden suscribirse si les gustaría seguir recibiendo nuevos videotutoriales, y comentar qué más les gustaría aprender. Nos vemos la próxima.